Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, empleo a prueba de bombas. Porque el mercado laboral sigue tirando y ni siquiera los meses que tradicionalmente habían sido de despidos por fin de verano están pasando factura. El empleo vuelve a batir récord en octubre, vuelve a aumentar las contrataciones, vuelve a dispararse y los números, las cantidades siguen siendo extraordinarias. Las calidades siguen teniendo mucha letra pequeña y mucha sombra, y quizás por una falta de calidad, la del empleo en la educación, se explique este buen dato. Así que hoy vamos a leer luces y sombras de un dato que hoy marca récord, el mejor octubre en la historia, saltándonos el COVID, que fue año excepcional. Lo que tenemos ahora mismo es un mercado laboral a prueba de bombas. Hoy, letra pequeña de un termómetro que sigue absolutamente al rojo, el termómetro laboral, en hora 25 de los negocios. Estamos a tope. Pues ahora mismo es muy estresante, pero se lleva como puede. Pues muerta. El empleo está a prueba de bombas. Octubre ha disparado las afiliaciones, las contrataciones. Nunca habíamos tenido un mes de octubre tan bueno. Son días bastante duros. Soy aquí de refuerzo y de momento indefinido. Estamos a tope. 141.000 trabajadores nuevos se han incorporado al sistema. Es la cifra más alta en ese mes de toda la serie histórica, si exceptuamos 2021, el año post-pandemia, que fue absolutamente extraño en términos estadísticos. Hay 21,8, casi 22 millones de personas trabajando a la vez. 22 millones de españoles. Hemos superado con mucho aquel récord de los 19 millones en el boom inmobiliario. Nunca había habido tanta gente trabajando y nunca había habido tan pocos parados. El número de parados queda en 2,4 millones de personas. Muertas, estamos muy cansadas y bueno, al final es que trabajar cara al público es lo que hay. Se nos pega el La lag cantidad de empleo está disparada. 507.000 nuevos puestos de trabajo en el último año. El empleo está ahora mismo a prueba de bombas. La calidad del empleo sigue siendo asignatura pendiente. Porque es verdad que ha mejorado mucho la contratación fija. Tras la reforma laboral de Yolanda Díaz, eso aumentó. Pero también es verdad que el efecto calendario sigue siendo absolutamente brutal en nuestro empleo y que el empleo se mueve exactamente con ritmo de verano. La destrucción estival ha hecho que en este último mes de octubre, con un verano más largo que también ha cubierto septiembre, llegado octubre haya 50.000 despidos en la hostelería, 34.000 despidos en la sanidad, que suele reforzar en verano, y otros 2.000 despidos en comercio. El fin del verano supone despidos masivos y la contratación también es señal de precariedad, porque lo que se ha contratado, 167.000 puestos de trabajo, 167.000 contratos, son profesores, sector de la educación, con la vuelta al cole. La precarización del profesorado la podemos ver en el proceso para que haya menos profesores funcionarios y más profesores que no lo son. Es decir, con menor estabilidad, con menor seguridad, con menor salario. En nóminas, por ejemplo, el año pasado la Comunidad de Madrid no nos pagó unas pequeñas cantidades, la verdad, pero que son de... Son profesores a los que se despide en junio para que julio, agosto, septiembre sean meses de vacaciones no pagadas, pero sí cubiertas por su propio subsidio de desempleo. No cobramos productividad. Y este año pues todavía se nos debe la subida del salario de los funcionarios públicos. Así que lo que tenemos es un mes en cantidad, otro más, absolutamente extraordinario y en calidad una precarización que se rebajó, sí, pero que sigue siendo crónica en algunos sectores también. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Es un mes de grandísimos contratos, no habíamos visto un octubre como este, y de grandísimas denuncias. Profesores que ven cómo se les despide y se les contrata en septiembre, ahora incluso peor, se les contrata en octubre.
Sí, el saldo que deja octubre es positivo y esto se explica, como tú decías, por la estacionalidad. Octubre es un mes en el que la estacionalidad está muy marcada. El sector educativo suma 167.000 altas que sirven para mitigar el punto y final de las contrataciones de verano. Se cierra el chiringuito y 50.000 camareros ven liquidar sus contratos. Y lo mismo les ha pasado a otros 50.000 profesionales en actividades sanitarias y administrativas. Eso sí, vamos a dar un dato positivo, algo que no suele suceder, y es que este mes casi todo el empleo que se ha creado lo protagonizan las mujeres. Casi el 80% de las nuevas altas en la Seguridad Social tienen nombre de mujer. Un mes de estacionalidad negativa, apuntaba el secretario de Estado de Trabajo en referencia al aumento del paro. 22.000 desempleados más, detrás está el sector servicios, y aún así es una alza moderada para lo que suele ser habitual este mes. Los 2,4 millones de parados que tenemos en este momento nos sitúan, Javier, en el nivel de desempleo más bajo desde el año 2007. Así que lo que tenemos ahora mismo es un empleo que vive una escalada imparable y una precariedad, una estacionalidad lamentable. Y evidentemente, además, estas primeras palabras de esta rueda de prensa tienen que ser para señalar sobre todo esos buenos datos que hemos conocido esta misma mañana y que nos hablan de que hoy en nuestro país el número de ocupados roza ya prácticamente los 22 millones de ciudadanos, exactamente 21,84 millones de personas ocupadas. Unos datos que evidentemente hablan de la buena salud que goza nuestro mercado laboral, ya que además... Así ha comenzado hoy la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Hay una lectura extraordinariamente optimista en el Gobierno, pero hay dos ángulos en todos estos datos, uno positivo y otro negativo. Claramente negativo. En cualquier caso, esos dos lados de la moneda explican además varios subrécords, varias cotas históricas positivas, porque, como contaba Estefanía, hay dos grandes récords en pequeñas marcas, en submarcas. La primera, récord de empleo femenino. Nunca había habido tantas mujeres trabajando a la vez en España. 10,3 millones de mujeres afiliadas. Se ha contratado a 110.000 mujeres más. Frente a los apenas 31.000 hombres que se han incorporado al mercado, se han incorporado 110.000. Obviamente, el empleo escolar, muy feminizado, lo explica. Una de las noticias de este mes es que la ocupación femenina crece por encima de la media y hay 110.000 mujeres más afiliadas en relación a septiembre. Además, crece la calidad en el empleo porque gran parte... Es la lectura de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. La primera de estas submarcas, de estos subrécords, es esta, la del empleo femenino. La segunda es la del empleo extranjero. 3,1 millones de afiliados extranjeros. 3,1 millones de extranjeros trabajando en nuestro mercado. Aquí es la construcción la que lo explica. Pero aquí lo que se rompe es el mitin de nos roban el empleo. Aquella consigna de nos roban el salario se viene abajo, porque nunca había habido ni tantos españoles ni tantos extranjeros trabajando a la vez. El número de extranjeros ha crecido en empleo un 7,1%. Y el resultado es no el de que nadie roba empleo a nadie, sino el de que el empleo de alguien genera empleo de alguien más. Sí, me cargo un poco pues de sentimientos, porque como que ve uno el futuro también en la familia de uno, como que será más adelante, no sé, la vejez de mis padres, mi vejez. Tú sabes cuándo empieza, pero no sabes cuándo acaba, ¿eh? Un día puedes trabajar 10 horas, otro día 9, pero otro día se te va a 14, 15 también, ¿eh? Mi día a día, pues sí, mucho estrés, como tú sabes, para estar al lado de fogones, con ruido, con mucha gente alrededor, y tiene que salir todo bien, porque... El empleo extranjero genera empleo doméstico y el empleo doméstico genera empleo extranjero. Estos inmigrantes a los que se demoniza trabajan, gastan en tiendas españolas, pagan IVA al Tesoro español y generan empleo. Es mentira este mantra de nos roban los trabajos. El empleo genera empleo, no sustituye, suma. Tanto que hoy, cuando el Gobierno presentaba los datos, no solamente era el Consejo de Ministros el que empezaba con estas palmaditas en la espalda a sí mismos. Es que cuando hoy se presentaban los datos, el Ejecutivo tenía una risilla floja indisimulable.
Bueno, muchas gracias como siempre por asistir a esta rueda de prensa. Mi compañero, el secretario de Estado de Seguridad Social, que hoy podemos decir viene una vez más con un pan debajo del brazo, porque como saben, pues la afiliación hoy también constituye pues un récord. Todo esto es el hoy. Y el histórico, además de este hoy, también parece a prueba de bombas, porque lo que estamos viendo es que en la época del milagro del empleo, 2007-2008, cuando gobernaba el Partido Popular, cuando aquello era el milagro del empleo, llegamos a tocar 19,4 millones de empleados. Aquello se desplomó con el crack inmobiliario y nos fuimos a 16 millones. Se perdieron 3,5 millones de puestos de trabajo. Pero desde que hemos tocado suelo, en la última década, hemos creado 16, 17, 18, 19, 20 y 21 millones de puestos de trabajo, camino ya de los 22. 6 millones de empleos en apenas una década, 6 millones de empleos en 10 años. La cifra da verdadero vértigo y hoy el gobierno dice: Since the beginning of the inflation shock in 2022, Spain growth by 7.9%. Above the US and above our main. Lo decía hoy Carlos Cuerpo, que desde el inicio del shock España ha crecido un 7,9% más en empleo que Estados Unidos. 10.4%. Youth unemployment rate down by 10 percentage points. El paro ha bajado del 15 al 10%, el paro juvenil ha bajado 10 puntos. From 35% to 25%, still high but huge improvement in the past 6 years. Hay una mejora en 6 años en la cantidad y hoy Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, decía, y además de los números... Lo importante no son los números, sino lo que hay detrás de ellos. Una familia que llega a final de mes con menos miedo, que puede planificar un poco mejor su futuro, una familia que tiene más estabilidad. Un mes más demostramos que el único camino para reducir el desempleo y hacer avanzar a nuestro país es claro. Es seguir ganando derechos para la gente trabajadora y garantizar condiciones laborales dignas. Marcel Janssen, profesor de Economía en la Universidad Autónoma, investigador de FEDEA. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo lee el dato? Tenemos un octubre histórico, pero seguimos teniendo problemas de calidad. ¿Qué es importante en este dato, cantidad o calidad? Bueno, yo diría que hay que poner el foco siempre en las buenas noticias, ¿no? El mercado laboral encadena muchos meses de crecimiento y esto al final es el único camino para ir reduciendo, lo que siguen siendo nuberones sobre un mercado laboral que sigue siendo muy estacional y que sigue produciendo, por ejemplo, índices de pobreza, ¿no? Pobreza laboral también altos, o índices de subempleo, que son altos comparado con otros países. Pero a medida que vayamos creciendo y el mercado mejora, pues estos índices también van mejorando y por lo tanto que no hayan podido resolverse todos los problemas del mercado laboral es natural, pero estamos en un camino en que todos los indicadores están mejorando y esta es, la noticia principal. Habla usted del mercado en términos de pobreza y es cierto que los datos de Eurostat dicen España es el segundo país con mayor riesgo de pobreza. Pese a tener empleo, el 11,2% de los trabajadores sigue teniendo riesgo de pobreza. ¿Qué falla? ¿Salarios? No, los salarios seguramente no corresponden a los que muchos deseamos tener, pero el principal problema detrás de la pobreza laboral es que hay muchas personas que siguen trabajando solo parte del año, es decir, no consiguen trabajar los días suficientes para ganar ni siquiera el salario mínimo profesional a tiempo completo. Y por lo tanto, intensidad laboral lo llamamos nosotros. Hay todavía muchas personas que entran y salgan del mercado laboral y que tienen una carrera intermitente. Y esto es la mayor explicación porque en España hay todavía índices de pobreza, altos. Luego podemos hablar también de que los salarios no han crecido tanto, tomando en consideración la inflación que se ha producido en los últimos años. Con todo esto, ¿qué hay que modificar todavía? ¿Qué hay de cambiar? ¿Qué asignatura pendiente queda? Yo pienso que la reducción del paro sigue siendo la absoluta prioridad. Yo
Estoy muy de acuerdo con ustedes que la inmigración no roba trabajos, ¿no? Que la ocupación tanto de nacionales como recién llegados ha aumentado a la par, pero yo diría, con el crecimiento que tenemos, el paro debería haber reducido más de lo que ha reducido en la práctica. Y por tanto, tenemos que poner toda la carne en el asador para crear empleo y en las mejores condiciones posibles. Yo pienso que la agenda del mercado del gobierno y sobre todo de la ministra de Trabajo se focaliza demasiado o casi unilateralmente en la mejora de derechos, y yo echo en falta medidas que crean empleo y sobre todo que fomentan o mejoran nuestra capacidad de ayudar a aquellas personas que tienen problemas en el mercado laboral. Una asignatura pendiente, y a mí me duele mucho, que tenemos un gobierno progresista en el poder ya más de 6 años, y yo pienso que en materia de políticas activas y modernización de nuestros servicios públicos de empleo estamos perdiendo tiempo. Se está poniendo mucha énfasis en subir el salario mínimo, en nuevos derechos, pero no tenemos que olvidar que España históricamente cuenta con servicios públicos de empleo que no son ni mucho menos los mejores en Europa, al contrario, que juegan un papel irrisorio en la reinserción de parados. Tenemos índices de paro de larga duración que son altos, ¿no? La mitad prácticamente de los parados llevan más de un año en paro, y si queremos llegar a una cifra que podamos cualificar como pleno empleo, pues entonces la tasa de desempleo tiene que reducirse todavía considerablemente, y yo echo en falta un claro agenda. Parece que el gobierno apuesta por la inercia. Estamos creciendo y en algún momento alcanzaremos el pleno empleo. Yo dudo que con la actual configuración de nuestras políticas activas podamos realmente converger con la cifra media de paro en el resto de Europa, y yo no me conformaría como país y como economista con una tasa de paro que estructuralmente esté por encima incluso de los países que nos rodean. No lo considero aceptable, y yo esperaría de un gobierno progresista muchísimo más énfasis en este aspecto. Pues Marcel Janssen, profesor de Economía en la Universidad Autónoma, investigador de FEDEA, un placer, como siempre, escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo. Hoy esto es lo que tenemos, el dato es histórico y efectivamente históricas también las asignaturas pendientes. Pero no solo eso, los datos nos hablan de más dinamismo y de mayor calidad en el empleo. Estamos ante el mejor mes de octubre de la serie histórica, sin contar el del año 2021, que estuvo marcado por la aceleración después de la pandemia. El empleo efectivamente a prueba de bombas. En relación al mes anterior, y más de medio millón. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Nosotros sabemos que hemos de tomar decisiones difíciles, y he definido decisiones difíciles aquellas que son o difíciles de explicar o difíciles de entender. Marc Murtra es el presidente de Telefónica, anunciando hoy una reducción de dividendos a la mitad. Telefónica va a disponer del dinero no para retribuir solo al accionista, sino para proyectos estratégicos de largo plazo. Muy directa, hace 4 o 5 años, y por tanto es muy difícil prever qué es lo que va a hacer un mercado en un día. Si lo supiéramos, pues seguramente nos dedicaríamos a otra cosa, y lo que creemos es en los fundamentos. Y es en eso lo que hemos priorizado y nos hemos fijado. Y esta es la respuesta del presidente de Telefónica a la peor jornada bursátil de la compañía. Entonces creemos que el mercado, cuando toque y de la manera que toque, nos seguirá. En 5 años. Telefónica dice: el mercado nos seguirá. Lo cierto es que hoy ha perdido un 13% de valor en bolsa. Hoy ha perdido 3.000 millones de capitalización y en apenas una semana ha perdido el 18% de su valor bursátil. Está perdiendo en 2025 frente a un IBEX que está ganando un 37%. Telefónica está haciendo una apuesta de sacrificar el corto plazo para intentar ganar el largo en un mercado que es... Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué ha hecho hoy?
Pues pese al lastre de Telefónica, el IBEX consigue salvar los muebles, se queda por encima de los 16.000 puntos, cierra plano 0,0, ningún movimiento, resultados mixtos en el resto del continente, suben los parques londinense y de Milán en torno a 0,1 porcentual, bajan por su parte el CAC francés, el DAX alemán y el Eurostoxx, pero ninguno más de un 1%. Ignacio Cantos, socio director de inversiones de ATL Capital. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Telefónica. ¿Hay que preocuparse? Bueno, vamos a ver. Por Telefónica hay que preocuparse, nos llevamos preocupados los últimos probablemente 10 o 15 años. Sabemos que el gran problema de las llamadas incumbentes, de los antiguos monopolios, ha sido la regulación. Ellos tienen que dar el servicio, hacer las inversiones, pero no pueden cobrar distinto, no pueden priorizar y tienen los ingresos muy limitados y encima tienen que facilitar la competencia. Lo hemos visto aquí, lo hemos visto en Alemania, en Francia, en Italia y de hecho pues se refleja que eran las empresas más grandes de sus parques en el año 2000 y todas están bastante de capa caída, ¿no? Entonces, ¿nos tenemos que preocupar más hoy que ayer? Pues seguramente no. Hemos visto algunas indicaciones a veces de algunos comisarios que hablaban de tratar de, pues eso, de cambiar la regulación, que se compartieran las inversiones con las tecnológicas y algunas otras buenas palabras, pero a día de hoy lo que vemos es que efectivamente, bueno, pues Marmurtra está tratando de hacer un plan de inversiones, probablemente de favorecer las fusiones, que eso a lo mejor la Comisión Europea sí estaría dispuesta para hacer operadores más grandes dentro de España y que dentro de Europa y que las inversiones pues fueran más conjuntas, ¿no? Con más músculo financiero. Veremos si esa es la tendencia, pero el problema de este plan que ha presentado es que no define nada. Claro, tampoco sé si puede o sabe lo que va a hacer. Y esta es la gran cuestión ahora. Telefónica presenta nuevo plan. ¿Dónde nos lleva esto? ¿Qué futuro dibuja esto? Bueno, pues lo que dibuja es un plan donde se va a priorizar efectivamente probablemente el crecimiento no orgánico, o sea, comprar a lo mejor algunas cosas, no se hablaba de a lo mejor la parte española de Digi, porque si compra Digi a nivel europeo, pues se mete en países que no estaba, probablemente complica, a lo mejor se buscan alianzas, fusiones o con otros países, aunque de esto no se habla, pero para llegar a ese punto pues y tener una cierta disciplina financiera, lo que hace es reducir el dividendo, que claro, había muchos inversores, lo que le quedaba a Telefónica es que era una compañía que daba mucho dividendo, ¿no? Y eso, pues a partir de hoy ya se queda en la media o por debajo de la media del IBEX 35, ¿no? Y eso también le perjudica para fondos de dividendo, etcétera, ¿no? ¿Qué perspectiva tiene de aquí al medio plazo a partir de ahora Telefónica? ¿Dónde la ven? Bueno, yo creo que, como decía al principio, esto es un problema de regulación. Si la Comisión Europea, los reguladores europeos tratan de favorecer, en el sentido, por ejemplo, en Internet, poder priorizar aquel que usa más ancho de banda, pues que pague algo más, no tarifa plana para todos. Y no digo los consumidores, que tampoco es que usemos tanta banda, ¿no? Por muchas series que veamos, sino pues las empresas, lo otro, pues poder cobrar, digamos, de forma distinta y no que prácticamente todo el mundo tiene una tarifa plana, eso de la neutralidad de la red. Luego, a partir de ahí, pues también buscar la forma de compartir las inversiones. Ahora llegará el 6G, que requerirá unas nuevas inversiones. Los estados quieren cobrar por la banda, pero además, pues eso, las empresas tienen que hacer las inversiones y cobran, no digo que cobren poco, porque muchos de nuestros oyentes dirán que mucho pagamos por los teléfonos, ¿no? Pero es verdad que hay que acordarse cuando en casa te decían de joven, cuelga que es conferencia o cuelga que es caro, ya la voz no cuesta nada, son los datos, son otras cosas que antes no teníamos, ¿no? Entonces yo creo que eso, o sea, pero es un tema mucho más regulatorio que de las propias compañías que ahora están atrapadas en un cierto bucle negativo, tienen que hacer las inversiones pero no las pueden cobrar. Pues Ignacio Cantos, socio director de ATL Capital, gracias por estar aquí con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias a vosotros, un saludo. Hoy Telefónica protagonista, el día en que hemos leído Mercado Laboral a prueba de bombas. Hora 25 de los Negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.